Shalom Alejen, es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo de la Torá, de las instrucciones del Padre. Vamos hoy a continuar con aquellas instrucciones del Padre en Bereshit o Génesis. Bereshit o Génesis en el capítulo 5. Habíamos estudiado ya hasta el capítulo 4. Entonces hoy vamos a estudiar el 5 y parte del 6. ¿Sí? Vamos a ver que el Padre nos habla acerca de qué es caminar con Él. ¿Sí? Muchos conocemos al Padre, al Hijo, pero ¿qué es realmente caminar con Elohim, con Yahvé? ¿Estamos caminando con Yahvé? Ahora lo vamos a saber. Capítulo 5. Bereshit 5, del 1 al 20. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Recordemos que estaban creados los dos en uno, contenidos los dos en uno. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su semejanza, y llamó su nombre Set. Recordemos que Adán ya tenía a Caín y había tenido a Abel, que Caín mató a su hermano a causa de lo que tenía en su corazón, ¿sí? Y luego Caín fue desterrado. Después de ello, concibió nuevamente a Adán y su mujer y tuvieron a su hijo Set. Eso lo vimos en el capítulo 4, versículo 25, que lo llamó así la mujer, puesto que ella dijo que había sido sustituido otro hijo en lugar de Abel. Y ciertamente era de esa manera, pues porque de Set iban a ser contada la descendencia de Adán. Vimos anteriormente parte de la descendencia de Caín en el capítulo 4. Sin embargo, vemos que su descendencia es tan corta. ¿Sí? Vamos a ver la descendencia de Set, que fue contada como descendencia de Adán. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Vemos aquí que aunque tuvo más hijas después de Set e hijos también, Set es contado como el hijo de su descendencia, el hijo primogénito. Y fue todos, verso 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años. Y engendró Enos hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel
840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Yared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Yared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Yared 62 años y engendró a Enoc. Y vivió Yared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Aquí podemos ver toda la descendencia que fue contada, parte de la descendencia que fue contada para Adán, ¿sí? Porque luego continúan la descendencia de él. Vemos cómo se nombra al primogénito, aunque no necesariamente haya nacido primero. Lo que sucedió con Set fue el tercer hijo de Adán, sin embargo fue contado como primogénito. ¿Por qué contado como primogénito? ¿Sí? ¿Por qué contado como primogénito? Porque era muy apegado a las cuestiones del Abba. ¿Sí? Porque dice que fue sustituido, la mujer le puso ese nombre porque fue sustituido por otro hijo en lugar de Abel. ¿Sí? Entonces, vemos hasta allí parte de la descendencia de Adán. Vamos a leer el versículo 21 al 24. Aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Sí? Y dice: y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vemos que aquí se habla de los descendientes de Adán que marcaron historia, como digo. Enoc, de él se habla un poquito, pero algo muy importante. Dice que él caminó con Dios. Él estaba al ladito de Abba, haciéndose compañía. Iban de un lado a otro, pero no literalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque caminar viene de la palabra hebrea halal, halak, y significa andar, alcanzar, apartar, caminar, conducir, avanzar, correr, crecer, dar, emprender, entrar, frecuentar, guiar, llevar, juntar, marchar, morar, mover, morir, pasar, pasear, prosperar, correr, salir, seguir, venir, viajar y volver. ¿Sí? Muchas cosas significa caminar.
en hebreo, ¿sí? Casi que la mayoría de las actividades que el hombre hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué es caminar con Dios? Es decir, que no hacía absolutamente todo, a donde quiera que iba, lo hacía con Dios. Es decir, que estaba en su presencia, estaba con Él, ¿sí? Todo lo que hacía, lo hacía con Yahvé y para Yahvé. Su presencia era quien lo cubría, al igual que la nube y la columna de fuego que acompañaba al pueblo que salió de Egipto en el desierto, ¿verdad? Caminar con Dios implica una relación íntima con el Abba. Es ser ejad con el Abba, ¿sí? Recordemos que Yeshua decía que él era ejad con el Abba y así también sus discípulos eran ejad con él y uno solo serían con Abba, ¿sí? Cuando somos ejad o estamos junto al Abba, digámoslo así, o estamos pegaditos en presencia del Abba siempre, las bendiciones nos alcanzan. Pero las aflicciones no deberían de separarnos del Abba. Aunque vengan momentos difíciles en nuestra vida, estos no deberían ser motivos de no caminar con Dios. Deberían de ser motivo para caminar más en la presencia de Yahvé. ¿Sí? Veamos qué nos dice Judas 14 y 15. Judas 14 y 15. Judas 14 y 15. ¿Sí? Nos dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que Enoc profetizó acerca del juicio que Dios tenía para la tierra, del primer juicio, del diluvio, que iba a traer Yahvé a causa de la maldad de la humanidad. Vemos que también dice que Enoc era el séptimo, un número profético que nos conecta con la eternidad. ¿Sí? Veamos qué más nos dice en Hebreos 11:5. Hebreos 11:5. Nos dice, por Emuná, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, a Elohim. Entonces, el caminar con Dios, con Elohim, a Enoc le valió el que fuera
traspuesto para no ver muerte. Es decir, que con la íntima comunión que tuvo con el Abba, fue que agradó a Yahvé. Por lo tanto, el caminar con Yahvé nos garantiza que Abba estará tanto en la bendición como en la aflicción que podamos pasar. Veamos qué nos dice Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Primera de Reyes 17:1. Habla también de alguien, ¿sí? Nos dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Yahvé, Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando le agradamos al Abba, cuando agradamos el corazón de Yahvé, Él estará de continuo con nosotros. ¿Sí? Vemos que aún estar en presencia de Yahvé hace que nosotros también tengamos parte de autoridad, porque dice que era por la palabra de Elías que iba a llover, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué la palabra de Elías? Porque Elías estaba en la presencia de Yahvé. Elías estaba pegadito de Yahvé, escuchando lo que él decía. Sabemos que Elías es un profeta, alineado su oído a Yahvé. Así también, en esta nueva generación, también puede haber personas como ellos. Es más, deberíamos de todos querer agradar a Yahvé, caminar con Yahvé, que su presencia no sea parte de nosotros, sino que Él esté de continuo con nosotros. Veamos qué nos dice Deuteronomio 8:6. Deuteronomio 8:6. Guardarás, pues, los mandamientos de Yahvé, tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Es decir, que cuando guardamos sus mandamientos, su Torah, estamos andando o caminando con Yahvé. Estamos en su camino. ¿Sí? Y guardar no es solamente de leerlo y guardarlo en el corazón y en la mente. No, sino de ponerlo por obra. Tenemos muchos mandatos, no son 613, son muchos más, porque dentro de ellos están las 10 palabras, los más grandes mandamientos, digámoslo así. Luego tenemos estatutos, preceptos, decretos, ¿sí? O juicios, que nos ayudan también al cumplimiento de esos mandatos. Casi el 70% de las instrucciones son preceptos son juicios o lo que nos ayuda a tener una comunión con el prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, estamos también amando a nuestro Abba. ¿Sí? Veamos qué nos dice Éxodo 18:20. Éxodo 18:20.
Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Sí? Aquí vemos en esta porción de Éxodo, es cuando Moshe nombra jueces. ¿Sí? Y vemos que también es una instrucción enseñar a los demás las ordenanzas y las leyes de Yahvé. Demostrarles el camino por donde deben de andar. ¿Sí? Es decir, todos sus mandatos. ¿Sí? Y para que así sepan lo que debemos hacer, o sepamos lo que debemos hacer. Es decir, que debemos poner por obra toda la estructura legal de la Torá. Sin embargo, no debemos olvidarnos de que escuchar la voz de Yahvé es también caminar con Él. La voz de Yahvé está un escalón más arriba de los mandamientos. ¿Y qué nos dice el Salmo acerca de estar con Yahvé? El Salmo 91 nos dice, 91:1 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Es decir, si nosotros caminamos o ponemos por obra todas sus instrucciones, estaremos habitando con Yahvé al abrigo de Él y morando bajo su sombra protectora. ¿Sí? Y ahora preguntémonos, ¿estamos caminando con Yahvé o con quién estamos caminando? Tal vez con nuestro esposo, tal vez con nuestros hijos, tal vez con nuestros hermanos, con nuestros padres. El ser humano nos acompaña momentáneamente en ciertas partes de nuestras vidas, en ciertos momentos de nuestras vidas, ¿sí? Y estos muchas veces nos pueden quitar del primer lugar a nuestro Abba. Pero quien no se aparta de nosotros, quien permanece fiel, quien siempre está a nuestro lado cuando hacemos y guardamos sus mandatos, es Yahvé. Aunque vengan pruebas, aunque vengan aflicciones, Él está allí con nosotros si guardamos sus instrucciones. Es decir, que tenemos todo lugar y todo tiempo para guardar las instrucciones, para poner por obra los mandatos de Yahvé. Sí, porque Él se preocupó de todas las áreas de nuestra vida. Nos dio instrucciones para todas las áreas de nuestra vida. Sabemos que Elías también fue trasladado, traspasado o llevado por Yahvé. El final de Elías y Enoc fue un final diferente al de cada uno de nosotros, digamos así, o al de la humanidad, porque no vieron la muerte, ¿sí? Sin embargo, nuestro Abba anhela, quiere que nosotros caminemos con Él, que le agrademos a Él. Para ello fuimos creados, para agradarle a Él. ¿Y cómo le agradamos a Él? ¿Cómo caminamos con Él? Guardando su palabra, guardando su Torá.
¿Y qué nos hace llevar al cumplimiento de estas instrucciones? Su Espíritu. El Espíritu del Padre en nosotros es quien nos lleva a poner por obra sus mandatos, sus estatutos, sus decretos. Veamos qué más nos dice Deuteronomio 5:33. Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Yahvé, vuestro Dios, Elohim, nos ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Aquí nos dice que debemos andar en todo el camino. No nos dice en una parte del camino o en lo que nos agrada, sí, y en lo que no nos agrada, no. Nos dice que debemos andar en todo el camino que Yahvé nos ha mandado. ¿Sí? ¿Y esto para qué? Para que nos vaya bien y tengamos larga vida. El cordero se lo come completo, como empezar. ¿Sí? No solo una parte de él, sino todo. ¿Sí? Luego podemos seguir leyendo las instrucciones. Vemos que luego continúa con más de la descendencia de Adán. ¿Sí? Veamos algo más. Dice, Matusalén en Génesis 5:25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec de 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Yahvé maldijo. Sí, ciertamente Noé iba a librarlos de aquello, de aquellas cosas, de aquellos trabajos de sus manos, porque Noah significa reposo, ¿sí? Pero no el reposo que ellos pensaban, ¿sí? Sino que iba a venir juicio para ellos. Versículo 30. Y vivió Lamec, pues, después que engendró a Noé, o a Noa, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 776 años y murió. Y engendró Noé de 500 años a Sem, a Cam y a Jafet. Vemos que aquí ya aparece alguien importante también dentro de la
escritura, ¿verdad? Alguien que iba a traer reposo a la tierra, como lo había dicho su padre Lamec, como le había puesto su nombre, Noah. Por eso es importante los nombres, ¿sí? Por eso es tan importante cuando colocamos el nombre a nuestros hijos. Cuando le ponemos un nombre por ponerle, estamos poniendo sobre él muchas cosas. Capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahvé: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vemos en el versículo 5 que dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el pensamiento de todos sus pensamientos, o los pensamientos de su corazón, eran de continuo al mal. Eran aquellos que querían hacer las cosas de la carne, ¿sí? Y vemos que a través de esto también Yahvé trajo un juicio por causa de ello, ¿sí? Dice que Yahvé se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y que le dolió en su corazón. Es decir, que cuando nosotros transgredimos sus instrucciones, Yahvé tiene dolor en su corazón. ¿Y qué nos dice el versículo 7? Y dijo Yahvé: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres el juicio que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ese era el juicio por causa de la maldad del hombre, del pensamiento continuo de la maldad, pero no el pensamiento de acá, del pensamiento del corazón. Y el versículo 9 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. ¿Por qué Noé halló gracia delante de los ojos de Noé? ¿Sí? Veamos qué nos dice
el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, o Noa, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, Con Elohim caminó Noa. Al igual que Enoc, Noa también caminó con Dios. Es decir, que él hizo conforme a lo que le agradaba a Yahvé. ¿Sí? Y es por eso que Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé, porque él caminaba, andaba con Elohim o con Yahvé. Versículo 10. Aquí vamos a ver que la profecía no está apartada de la Torá, que la profecía y la Torá siempre están juntas. ¿Sí? Veamos. Versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jefet. ¿Sí? Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noa: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos que al hallar gracia Noé ante Yahvé, Yahvé le comunica, Yahvé le dice el juicio que iba a traer sobre la tierra. Le da el decreto del rey. Sí. Al igual que toda nación, tiene su ley. Y si alguno lo quebranta, algún ciudadano la quebranta, hay penalizaciones, atenuantes, ¿verdad? Hay leyes que se castiga a causa del delito. Así también, esta es una instrucción de castigo, un juicio, a causa de la maldad del hombre. Esta era una instrucción de juicio, ¿sí? Para toda la tierra. Ahora vamos a ver una instrucción personal que le iba a dar Yahvé a Noé, a causa de que había hallado gracia por ser un varón justo, por ser un varón perfecto, por caminar con Yahvé. Versículo 14, Génesis o Bereshit 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Esa era una instrucción directa para Noé, que él debía de hacer algo, de construir un arca de madera. ¿Sí? Así como a Noé le dio instrucciones específicas, en este tiempo el Padre no ha dejado de hablar, no ha dejado de dar sus instrucciones personales a cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo? A través de sueños, a través de visiones. Sí, lo profético no está separado de lo que está escrito. Lo profético y lo que está escrito es muy importante. Recordemos que también la palabra dice que Moshe, el profeta,
hablaba cara a cara con Yahvé, pero que con los demás profetas sería a través de sueños y de visiones. Es decir, que los sueños y las visiones son instrucciones específicas para nuestra vida. Sí, también a nivel territorial, ¿verdad? Como aquí, que Manoac le estaba dando una instrucción para toda la tierra y una instrucción personal. Los sueños y las visiones son instrucciones de nuestro Abba. Es lo que nos dice Él. Tal vez muchas veces hemos tenido pensamientos muy fuertes en nuestro corazón. Al igual que ellos tenían, la humanidad tenía pensamientos en su corazón de continuo mal, así también los que caminan o los que caminamos con Yahvé, muchas veces tenemos pensamientos firmes en nuestro corazón, muy fuertes, ¿sí? Que son mandatos de nuestro Abba, que son consejos de nuestra Abba para nuestra vida. Y lo primero que debemos hacer es obedecer a esas instrucciones, a la voz de Yahvé a través de sueños, visiones, pensamientos fuertes en nuestro corazón y audiblemente, porque Yahvé no ha dejado de hablar. ¿Cuántos sueños hemos tenido y a cuántos sueños hemos prestado mucha atención? ¿Cuántas visiones hemos tenido y les hemos prestado atención? ¿O las hemos dejado pasadas por desapercibidas? Veamos qué nos dice Job 33, versículo 14 y 17. Job 33, versículo 14 al 17. Sin embargo, en una o dos maneras habla Elohim, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Entonces, de dos maneras nos habla Dios, a través de sueños y de visiones, según lo que dice el libro de Job. ¿Y para qué? Para enseñarnos su consejo. Es el espíritu de Yahvé manifestado en el espíritu de consejo, de forma de consejo, que nos habla a través de sueños y visiones. Sí, preguntémonos cuántas visiones o cuántos sueños hemos tenido y los hemos dejado a un lado. Vemos ahí en el libro de Job 33, del verso 19 al 23. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber. Es decir, que cuando el hombre no entiende o no quiere prestar atención o no escucha la voz del Abba, estas cosas pueden estar sucediendo
en su vida. Cuando no prestamos oídos o atención a la voz del Padre a través de sueños y visiones. ¿Sí? El reto de ahora es escuchar la voz del Padre. Decimos que lo profético no está separado de la Torá. ¿Por qué? Porque Yeshua es el espíritu de la profecía. Y no hay profecía sin Torá. Porque Yeshua es la Torá viviente. Yeshua es la palabra hecha carne. Volvamos al libro de Génesis, versículo 15 al 18. Recordemos que estábamos en que Yahvé le había dado la instrucción a Abraham de construir el arca. Sí, pero le va a dar muchas más instrucciones acerca de ello. El arca, ¿qué representa el arca? El arca de Noé. Una arca de madera, calefateada o revestida por dentro y por fuera. Igual que el arca que construyeron los israelitas cuando estuvieron en el desierto, cuando salieron de Egipto. El arca que estaba en el lugar santísimo, de madera, revestida de oro. El arca que representa ahora nuestro corazón, o nuestro corazón representa esa arca, que debe estar revestida por dentro y por fuera. ¿Revestida de qué? De la palabra. Continuemos la lectura. Génesis o versículo 6, 15. Y de esta manera la harás al arca, de 300 codos de longitud del arca, y de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a un lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo el diluvio de aguas sobre las tierras para destruir toda carne en que haya espíritu de vida o aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vemos que Yahvé continuó dándole instrucciones específicas de cómo debía construir el arca. ¿Sí? De madera, con una ventana y una puerta. ¿Sí? Pero también en el versículo 17 y 18 le recuerda la instrucción de penalización que iba a traer sobre la tierra. ¿Sí? Cómo iba a ejecutarse la sentencia de penalización. Y le da un mandato para Noé o Noa y para su familia. Un varón justo cerca a su familia. Impactó hasta su familia. Le dijo ¿qué le dijo? Que debía entrar él en el arca, sus hijos y sus mujeres y la mujer de él, y que él iba a establecer el pacto con él. ¿Cuál pacto?
¿El pacto de Noé? No, el pacto desde el principio. ¿Sí? El mismo pacto que estaba desde el principio. Sigamos leyendo. Y de todo, versículo 9 y 19, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Vemos cómo Yahvé le sigue dando instrucción a Noa de cuidar, de cercar y de guardar a los animales. ¿Sí? Al igual que le dio la instrucción a Adán. ¿Sí? Versículo 21 y 22. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustentos para ti y para ellos. Y lo hizo así Noa. Hizo conforme a todo lo que Yahvé le había ordenado. Y vemos también cómo Dios le da instrucción de que almacene de todo alimento para que ellos pudieran sobrevivir todo el periodo en que iba a llover y luego tenía que descender el agua. No solamente para su familia, sino también para los animales que estaban consigo. Es decir, que aquí también Yahvé le da un mandato, ¿sí? Que viene de la palabra mandar, que en hebreo es la palabra tabá, que significa orden, carga, mandamiento, construir, ordenar, y que viene de la raíz misbah, mandamiento, precepto y ordenanza. ¿Sí? Vemos que aquí la Torá, la instrucción, no está apartada de la profecía, porque Dios le habló y le dio a conocer las instrucciones. Le habló lo que debía de hacer y lo que iba a suceder. ¿Sí? Tenemos lo que está escrito, pero ¿cuántas cosas le ha dicho el Abba que haga a través de sueños y de visiones? Sí, así es. Tenemos la palabra escrita. Pero ¿cuántas veces Abba nos ha hablado a través de sueños y de visiones? ¿Y cuántas veces de esas que nos ha hablado hemos obedecido? No desechemos el consejo del Abba. Es por esto que viviremos. Y no solamente nosotros, sino aún nuestras generaciones, al igual que las generaciones de Noé. El Abba en Joel 2 nos dice que Él nos da de su espíritu para que toda carne profetice, para que se mueva bajo las instrucciones del Abba, y que es a través de la obediencia que se manifiesta el don profético, el de sabiduría, el de consejo, el de ciencia, etc. Por lo tanto, es un reto para nosotros, como decía, escuchar la voz del Abba, de que entremos en zona de bendición. Recordemos que caminar, que escuchar la voz, que poner por obra, es entrar en zona de bendición.
que lo profético desata instrucciones en nuestra vida, ¿sí? Al igual que aquí. Veamos una parte más de aquellas instrucciones que le dio a Noah. ¿Sí? Un momentito. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Lo del diluvio vamos a verlo en otra enseñanza. Vamos a ver que hasta allí le dio instrucciones específicas a Noé. Pero vamos a ver si que en el pacto renovado ya no se habla de caminar con Dios, o sí se habla de caminar con Dios. Recordemos que 2 hombres del antiguo pacto, de este libro de Génesis o de Bereshit que estamos viendo, caminaron con Dios. Así lo dice la Escritura. Elías, aunque no dice específicamente como de Noah y Enoc, que caminaron con Dios, Elías también caminó con Dios. ¿Sí? En esta porción, en estos 2 capítulos, podemos ver que sin el Abba, si no estamos sujetos a él, los golpes que pudieran venir, las adversidades, pueden ser muy desastrosas para nuestra vida, digámoslo así. Pero sujetos al Abba, aunque vengan dificultades, aunque vengan pruebas, que así lo dice la Escritura, que no estamos libres de ser afligidos o puestos a prueba. Pero con la presencia del Abba vamos a tener esa protección, esa misericordia y la sabiduría, el espíritu de consejo para saber cómo enfrentar esas situaciones que nos se pueden presentar en nuestra vida. ¿Sí? La voz del Padre está primera por encima de los mandatos y es la que nos trae sanidad, bendición generacional. Si lo obedecemos, pues traerá muchas bendiciones a nuestra vida. Veíamos en Génesis 5, Génesis 5, verso 21 al 24, que se hablaba de Enoc, como les dije, que él caminó con Dios. Y Enoc significa ser entrenado y disciplinado, pues él era dedicado y consagrado al Abba. Y desaparecer es igual a no llegar a ser nada. Allá no vivo yo. Yeshua y el Abba moran en mí. Hay muchas maneras de caminar con Yahvé. Sí. Dice la Escritura que Yahvé se paseaba al atardecer en medio del huerto. En ese lugar apartado, ¿verdad? También nos dice que la Escritura que Yahvé habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Sí? El que se lo haya llevado a Dios, a Noé, el
El que se lo haya llevado a Enoc, ¿verdad? Como dice la Escritura, implica que él fue recibido, que él fue acepto por Dios en el seno de Abraham, al cual Yeshua le llama paraíso, el lugar donde están o van los muertos. Sí. Habíamos visto que Noah también fue un hombre que caminó con Dios, es decir, que se condujo con el temor a Dios, que Noah hizo lo que debía de hacer, que se esforzaba por vivir de forma práctica las instrucciones del Padre, que él hizo algo para atraer la presencia del Abba, porque dice la Escritura que agradó a Yahvé. ¿Qué estamos haciendo nosotros para agradar a Yahvé? Para caminar con Él. La palabra caminar viene de la raíz es la palabra alá que viene de la raíz alajá y que se traduce como caminar. Alajá implica todo el pacto renovado, ¿sí? Es la aplicación de la Torá, es la interpretación de las Escrituras. Eso es la alajá. La Torá sabemos que permanece para siempre. Lo que varía es la interpretación. ¿Por qué? Por la época y la cultura. La Torá es la misma. Lo que cambia es la actitud del hombre. Recordemos que al que se le da más, se le demanda más. Debemos de poner por obra la palabra, toda la palabra, no solo lo que nos conviene. Y no de cualquier manera, sino de la forma como está escrita. En estas porciones vimos que en ninguno de los dos, que Noé no pidió misericordia para que lo librase del juicio que iba a haber sobre la tierra, para que lo librase de la manipulación genética, ¿sí? Y del mal, sino que Noé caminaba con Dios y ponía por obra los mandatos. Y es por esta razón que halló gracia por parte del Padre. La palabra del Abba viene a poner un freno a nuestra alma. Los demás vecinos, habitantes de la tierra que estaban en la época de Noé, tenían su alma desenfrenada. Pero la palabra del Abba es que enfrena nuestra alma. Las palabras suenan bonitas, pero se requiere poner por obra las buenas cosas. Sí, a veces decimos, amamos al Padre. Yo soy seguidor de Yeshua, pero estamos poniendo por obra las instrucciones. Entonces, nos congregamos varios días a la semana, tenemos enseñanza tras enseñanza, pero hay algo que no cambia, nuestra mentalidad. Si nuestra mentalidad no cambia, no va
vamos a entrar al reino. No podemos seguir con una mentalidad egipcia, babilónica y estar en el reino. Por ello es importante la puesta por obra de la palabra del Padre, de sus instrucciones. Veamos qué nos dice el pacto renovado acerca de Noa. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noa fue pregonero de justicia, así lo dice el pacto renovado. Es decir, un enseñador de Torá. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando en nuestra casa, a nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio? ¿Estamos pregonando justicia? ¿Somos pregoneros de justicia? Pues los pregoneros de justicia van a hallar la gracia del Padre. ¿Sí? Noa halló gracia delante del Padre por ser un hombre justo o pregonador de justicia. La palabra Noa viene de la raíz, Noa viene de la palabra consolador, ¿sí? De la palabra menaje, ¿sí? Por eso es que el Padre él dijo algo sobre él, de que él les iba a librar del trabajo y de la maldición que Yahvé les había puesto sobre la tierra, ¿sí? Que él iba a ser el consolador. Sin embargo, vemos cómo Noa fue aquel que les trajo un reposo a la tierra. Veamos qué nos dice Mateo 5, versículo 17 al 20. Mateo 5 del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yud, ni una tilde pasarás de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandatos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yeshua, nuestro Adón, también fue consolador. Fue un pregonero de justicia. Mientras estuvo en la tierra,
Él enseñó Torah. Y su aplicación, la halajá, de la cual hablábamos. Y nos dice que cualquiera que haga y enseñe los mandatos será llamado grande en el reino de los cielos. Eso es importante aprenderlos, retenerlos en nuestro corazón, en nuestra mente y poner por obra los mandatos. Todos los mandatos, no los 613, no los 10, todos los mandatos. Hasta el más pequeñito, dice en el verso 19, cualquiera que quebrante uno de estos mandatos muy pequeñitos, hasta los pequeñitos. Entonces debemos de comernos el cordero completo. Veamos qué nos dice Mateo 19, del versículo 3 al 11. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. Y le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moshe os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir eso, solo aquellos a quienes es dado. Yeshua, aquí vemos que está dando una aplicación, una halajá de lo que el Abba ya había dicho en el principio. Porque la halajá de los fariseos decía que se podían divorciar si se demoraba o tardase en cocinar o si que cocinaba mal. ¿Sí? Cuando Yeshua emplea el término, yo os digo, está refiriéndose a halajá, a la interpretación. Entonces vemos que aún estos pequeñitos hay que guardarlos. Veamos qué nos dice Mateo 5, del 25, Mateo 5, perdón. Vamos a ver otra interpretación. Mateo 5, del 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno en fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldréis de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces ahí vemos otra aplicación, otra alajá, otra interpretación. Tenemos una de las 10 palabras que es no matarás, ¿verdad? Pero aquí Yeshua dice en el versículo 22, y yo os digo que cualquiera que enoje a su hermano ya es culpable de juicio. ¿Sí? Cuando hacemos enojar a alguien, ¿verdad? Esta persona a la que hemos hecho enojar, muchas veces se pone roja. Hay un derramamiento de sangre, ¿sí? Aunque no lo estemos matando, ¿verdad? Digamos que físicamente con un puñal o un arma, pero lo estamos matando con nuestras palabras. Veamos que también es matarlo. En Levítico 19, versículo 16 y 17. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahvé. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Yeshua se estaba refiriendo a esto, que vaya donde su hermano y que razone con él. Es la aplicación que estaba dando Yeshua en cuanto a esto de Levítico 19, ¿sí? Que al momento de que vaya a dejar una ofrenda y si se acuerda de que alguien tiene contra él algo, vaya donde su hermano, ¿sí? Y dialogue, razone con él, dice. Y que no ande chismeando también, dice Levítico. El chisme es homicidio. Estamos matando a la persona con nuestras palabras. Sigamos en Mateo 5, digamos del versículo 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, un gran mandato. Pero yo os digo, he aquí la alajá, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yeshua aquí le trae un recorderis, ¿verdad? De lo que había sucedido con Faraón y Sara.
que Faraón miró a Sara y la codició y por eso le trajo castigo sobre su casa. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y es Él quien nos lleva al camino de la aplicación de la Torá. Y no solamente a memorizarnos los versículos. Nos lleva a alinearnos el alma y los pensamientos. ¿Sí? Por tanto, el caminar con Dios no es con nuestros pies, sino con nuestro corazón. Por eso, pondrá la Torá, Yahvé, en nuestra mente y nuestro corazón. Y allí seremos hallados justos y perfectos. Estaremos guardados y protegidos por el Abba. Cuando caminemos con el Abba, Él nos advierte en sueños y en visiones, como los decía. ¿Sí? Espero que hoy hayamos podido tener en claro qué es caminar con Yahvé. ¿Sí? En una siguiente enseñanza vamos a seguir. Continuemos, falta un poco. Mateo 5, quedemos ahí. Mateo 5, del 38 al 48. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que te hiera, al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yeshua nos vuelve a decir, pero yo os digo. ¿Qué hace? Es una expresión de interpretación. Una expresión que utilizaban los enseñadores de Torá en aquella época. Aquellos enseñadores de Alajá. Nos dice que cuando alguien, ¿verdad?, nos hiera sobre una mejilla, sobre la mejilla derecha, debemos demostrarle la otra mejilla. Es decir, mostrarle la mejilla buena, ¿sí? Mostrarle el lado correcto, mostrarle la mejilla que no ha herido para decirle, lo que me hiciste no me dolió, no lo recuerdo. Es decir, mostrar la actitud contraria. Es decir, devolver
el bien, devolver bien por mal. No pelearnos por cosas vanas, sino más bien hacer misericordia. Lo que dice aquí de aborrecer a tus enemigos es una alajá de los esenios. Los esenios es una comunidad, era una comunidad cerrada. Cualquiera que no practicaba sus costumbres era aborrecido. ¿Sí? Y nos dice en el versículo 48 que seamos perfectos, es un mandato, que seamos perfectos. Vosotros, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ejemplo tenemos de cómo vivir una vida en santidad y de cómo caminar con Dios. Veamos qué nos dice el capítulo 6 de Mateo, del 1 al 4. Vamos a ver algo importante. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay muchos figuretis, muchas personas que dan una sedacá, una ayuda, una misericordia, pero quieren simplemente figurar. No lo hacen de todo corazón. Y pues ciertamente, como dice la alajá de Yeshua, ellos ya tienen su recompensa. Cuando vayamos a hacer las buenas obras, no las anunciemos. Las buenas obras se hacen en secreto para que lo vea el Abba. Y es Él quien nos da la recompensa. ¿Sí? Veamos qué nos dice Mateo 9, versículo 6. Nos dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Cuando sana a los paralíticos, los pecados son perdonados. Cuando sanó a este paralítico, vemos que Yeshua le dijo, sus pecados son perdonados. La alajá que daba Yeshua es que la enfermedad viene a causa del quebrantamiento de la Torá, de la instrucción, aunque no todo es por causa de pecado. Si caminamos con Dios, o al caminar con Dios, podemos ser sanados, prosperados, ¿sí? En este tiempo vemos cómo la religiosidad ha hecho de la oración su amuleto para pedir cosas, para obtener cosas. No necesitamos estar orando, sino andar por el camino de santidad. Tenemos sanidad viviendo Torá.
Sí, la oración es buena, pero no para pedir, sino para adorar al Padre. Veamos Mateo 12, 12 del 1 al 8. ¿Por qué digo eso? Porque muchos estamos en lugar de usar la oración para adorarlo al Padre. Mateo 12 del 1 al 8. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de Shabbat, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la Torá cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pero yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yeshua nos viene a dar la verdadera alajá del día de reposo. Él no violó Shabbat. Él aplicó la misericordia. Sobre el Shabbat está el amor al prójimo y sobre el amor a Dios. Los sacerdotes no quebrantaban Shabbat porque hacían servicio para el Abba en el día de reposo. Recordemos que ellos hacían sacrificios. Debían de cambiar los panes de la proposición en los días de Shabbat. Estaban sirviendo al Padre en aquel día. ¿Sí? Veamos qué nos dice, por último, Juan, capítulo 13. Juan 13, del versículo 34 y 35. Juan 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Yeshua estaba dando una instrucción a sus discípulos de que así como Él los amó, así deberían de amar, dando su vida, entregando su vida al servicio y enseñando lo que Él enseñaba, Torá. Si tenemos amor los unos por los otros, honra, sedaká, respeto, allí seremos los verdaderos discípulos de Yeshua y caminaremos con Él y con Yahvé. Cuando caminamos o andamos o amemos a Yahvé, cuando amemos a Yahvé con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, allí podemos decir que estamos caminando con Yahvé. El reto es caminar con Yahvé en nuestro hogar, en nuestro barrio,
en nuestra familia, en el sitio en el que estamos estudiando, en el trabajo, en los negocios, en todas las áreas de nuestra vida. El impedimento para que caminemos con Dios está en nuestra alma. Lo que se ve, la codicia. El reto es caminar con Yahvé. Shalom Alejem.